Entonces, como les decía, vamos a iniciar función hidrácido. Función hidrácido tiene que ver con ácidos que están formados por hidrógeno y un no metal, pero que no tienen oxígeno. Esa es la diferencia con los ácidos oxácidos. En este caso, no tenemos la presencia de oxígeno en la estructura y solamente existen 7 ácidos hidrácidos, que básicamente es el hidrógeno con azufre, selenio y telurio, que son los que aparecen del grupo 6A, y del grupo 7A, flúor, cloro, bromo y yodo. Esos 7 elementos son los que nos forman ácidos hidrácidos. El azufre, telurio, el flúor, cloro, bromo y yodo, de los respectivos grupos 6A y 2A, y 7A, perdón. ¿Cómo es la formulación de estos ácidos? Es el no metal más el hidrógeno, no metal más el hidrógeno, y produce hidrógeno y luego el no metal. Siempre el hidrógeno va primero. Recordemos que en la función ácido, siempre el hidrógeno va de primeras. En este caso, vemos un ejemplo. El cloro se une con el hidrógeno, el cloro con el hidrógeno y forma ácido clorhídrico. Ahorita el balanceado de la ecuación, porque eso pues lo manejamos más adelante. Más adelante les explico cómo es el balanceo de la ecuación. Y lo mismo, el azufre se une con el hidrógeno y nos forma el ácido sulfídrico, que son los ácidos hidráticos. El azufre es del grupo 6A, el cloro es del grupo 6. De lo que les mencionaba, los hidrácidos ácidos que no tienen oxígeno, no tienen oxígeno. Esa es la diferencia con los oxácidos. Entonces, tomamos el apunte y ahorita ya miramos la nomenclatura de estos 7 ácidos hidrácidos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Dice H2, ¿qué significa? Hidrógeno, lo que pasa es que el hidrógeno generalmente se encuentra, es decir, 2 átomos de hidrógeno. Encontramos moléculas de hidrógeno que es H2, pero es solamente es hidrógeno. Ok, tomamos el apunte y ya continuamos. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las fórmulas de esos 7 ácidos hidrácidos y cómo se nombran. Como les decía, para nombrar ácidos utilizamos la nomenclatura tradicional y los ácidos hidrácidos, a diferencia de los oxácidos, tienen una única terminación: hídrico, hídrico. Entonces, fíjense, se escribe la palabra ácido, la raíz del nombre del elemento y la terminación hídrico. Entonces, el azufre, selenio y el telurio para los ácidos hidrácidos tienen el mismo número de oxidación, lo mismo que acá. Recordemos que el hidrógeno es más 1, ¿cierto? El hidrógeno es más 1. Entonces, en este caso, tengo dos cargas positivas. El 2, perdón, me multiplica la carga. Entonces, si tengo 2 y aquí más 1, será más 2. Entonces, ¿cuánto le corresponde al azufre? -2. Menos. Muy bien, porque la suma me tiene que dar 0. Debo tener la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Entonces, en este caso sería el ácido sulfídrico, ¿sí? Ácido sulfídrico, terminación hídrico. Cuando es un ácido hidrácido que no lleva oxígeno, la terminación es hídrico. Miremos el caso del selenio. Entonces, de igual manera, el hidrógeno es más 1, el selenio es menos 2. Hidrógeno más 1, selenio menos 2. ¿Por qué? 2 por 1, 2 positivo y 2 negativo. En este caso, tenemos el ácido selenídrico. Fíjense que aquí no tenemos que mirar cuántos números de oxidación tiene el azufre ni cuántos números de oxidación tiene el selenio. Simplemente, si es un ácido hidrácido, será terminado en hídrico.
Miramos únicamente cuando hay oxígeno. Si hay oxígeno, no, todas tienen la misma terminación. Aquí, de igual manera, hidrógeno más 1, 2 por 1 más 2, aquí menos 2, ¿cierto? Y será el ácido telurídrico, es el telurio. Entonces, el ácido se llama telurídrico. Miremos aquí para el caso del flúor. El hidrógeno sigue siendo más 1, siempre hidrógeno más 1. ¿Qué le correspondería al flúor? -1. Menos 1. Muy bien, menos 1. Porque la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas, las mismas positivas que negativas. Entonces, en este caso será el ácido fluorhídrico, ¿sí? El ácido fluorhídrico. Terminación hídrico por ser un hidrácido. De aquí hacia abajo todas las cargas son similares, entonces hidrógeno más 1, cloro menos 1. Será el ácido clorhídrico, ¿cierto? Ácido clorhídrico. Hidrógeno más 1, bromo menos 1, es el ácido bromhídrico. Y por último, hidrógeno más 1, hidrógeno más 1, yodo menos 1, y es el ácido yodídrico. Entonces, fíjense que de esta manera nombramos los ácidos hidrácidos. No hay más ácidos hidrácidos, solamente son esos 7. Entonces, no vamos a tener que nombrar unos diferentes, sino única y exclusivamente estos 7 que corresponden a los ácidos hidrácidos. ¿Alguna pregunta con respecto a este tipo de ácidos? Es casi igual que una nomenclatura que vimos antes. Pues es que esta hace parte de la nomenclatura tradicional, pero es exclusiva para este tipo de ácidos. O sea, no hay ningún otro ácido que se nombre como estos, porque los ácidos que vimos anteriormente, sí los nombrábamos con terminación oso, ico, hipooso, perico, dependiendo de la cantidad de números de oxidación que tenga el no metal. Pero en este caso, de los ácidos hidrácidos, tienen una nomenclatura exclusiva, única y exclusivamente esos nombres que aparecen ahí y con terminación hídrico. Son los únicos que tienen esa terminación. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, por favor, tomamos el apunte de la nomenclatura de los ácidos hidrácidos. Bueno, pasamos a la siguiente nomenclatura, a la siguiente función, la cuarta y última función que vamos a ver, es la función sal, la función de... Entonces, las sales básicamente se dan como resultado de la interacción entre un hidróxido, perdón, espérenme un segundo que no sé qué pasó con la diapositiva anterior. Básicamente se dan como resultado de la interacción, perdón, de un hidróxido y un ácido. Entonces lo voy a escribir acá, que no sé, no salió el esquema. Entonces lo escribo acá para que ustedes lo escriban allá en su cuaderno. Entonces las sales son producto de la reacción entre un hidróxido y un ácido. Puede ser hidrácido, u oxácido. Cualquiera de los dos está bien. ¿Listo? Entonces, en este caso, las fórmulas generales
pueden ser. Entonces tenemos para el primer caso, recuerden que un hidróxido es un metal. Un segundo, no sé qué pasó aquí. Un hidróxido es un metal unido al grupo OH. Ese es un hidróxido, ¿cierto? Más un ácido, que es, en el caso de los hidrácidos, es ácido, el hidrógeno más el no metal. Y esto nos va a producir metal y no metal, que sería la sal, más agua. Metal más no metal y agua. En el caso de los oxácidos, sería de igual manera un hidróxido más un ácido oxácido. Recordemos que los ácidos oxácidos son hidrógeno, no metal y oxígeno. ¿Y qué nos produce? Metal, no metal, oxígeno, agua también. Siempre hay formación de agua en la formación de las sales, ¿sí? Siempre hay agua en la formación de las sales. Entonces voy a colocarles aquí un par de ejemplos, ya no solamente con la fórmula general, sino ejemplos ya más específicos. Entonces, acá, un segundo, escribimos ejemplos. Ejemplos. Entonces, en el primer caso puede ser el hidróxido de sodio. Tenemos la fórmula del hidróxido de sodio que reacciona con ácido clorhídrico. Fíjense que aquí tenemos un hidróxido y un ácido hidrácido. Entonces les explico cuál es el mecanismo de esta reacción. El hidrógeno junto con el hidróxido, con el grupo hidroxilo, nos van a formar agua, ¿sí? Estos nos van a formar agua. Y lo que queda nos forma la sal. Lo que queda nos forma la sal. Entonces, ¿qué es lo que queda? El sodio y el cloro. Ellos nos forman la sal. Y los otros nos forman el agua. De esa manera tenemos la formación de las sales. ¿Sí? Entonces, lo organizamos así. Entonces, vuelvo y repito, el hidrógeno y el grupo hidroxilo nos van a formar el agua. El hidrógeno y el grupo hidroxilo nos forman el agua. Y lo que queda, que es el sodio con el cloro, nos forman la sal. Eso en el caso de un ácido hidrácido, fíjense, un ácido que no tiene oxígeno. Ahora miremos el caso, una reacción, un ejemplo de un ácido oxácido. Podría ser el cloruro de, el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio que reacciona con el ácido sulfúrico. Entonces, aquí tenemos un ácido oxácido. ¿Por qué? Porque tiene oxígeno. Y también un hidróxido, un ácido oxácido y un hidróxido. Entonces, la misma situación que mencioné anteriormente,
el hidrógeno junto con el grupo OH me van a formar agua. Como en este caso tengo 2 hidrógenos y 2 grupos OH, voy a formar 2 moléculas de agua. Entonces, estos me van a formar acá 2 moléculas de agua. Y por otro lado, lo que queda me forma la sal. Entonces, ¿qué me queda? De este lado queda el calcio y de este lado queda SO4. Entonces, esos me van a formar la sal. ¿Sí? ¿Sí? Siempre lo que queda me forma la sal. Entonces, esa es de formar sales, Siempre se saca una molécula de agua y el resto, lo que nos queda, es lo que conforma la sal. Esas son sales neutras. Es uno de los tipos de sales, pero pues es la que más trabajamos en nuestro caso, las sales neutras, que pueden venir de un ácido hidrácido o pueden venir de un ácido oxácido. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, por favor, entonces tomemos el apunte de esta parte. Aquí en medio de esto va la flechita, lo que pasa es que no me la deja colocar. Sí, no, no me la deja colocar. Entonces, entre reactivos y productos se coloca la flechita. Respecto a la nomenclatura, la sal está dividida en iones, por lo general. Un ion positivo y un ion negativo. El ion negativo, o sea, el elemento que lleva la carga negativa, lo denominamos anión, anión. Y el ion positivo, el elemento que lleva la carga positiva, forma el catión y luego va al anión. Entonces, de sodio, que es la sal, en este caso, pero miremos, el número de oxidación del sodio, él tiene un solo número, el sodio es +1, y el cloro es +1 y -1. Entonces, ¿cómo se nombran las sales? Se escribe el nombre del negativo. El ion del cloro -1 se llama cloruro. Ahorita ya vamos a mirar la lista de iones. Se llama cloruro. Entonces escribo el nombre del anión, luego la palabra de y por último el nombre del catión, que es el de carga positiva. Vuelvo y repito. Primero el nombre del anión, en este caso el cloro -1 se llama cloruro, cloruro. Luego la palabra de y finalmente el nombre del catión. En este caso el catión se llama sodio. Entonces, de esa manera nombramos las sales. Hay, digamos, otra forma de mencionarlo y es cuando pasamos de hídrico a uro, de oso a ato, de ico a ito, perdón, de oso a ito, de ico a ato, pero digamos que es un poco más compleja, es más fácil manejarla con los nombres de los aniones y los cationes, teniendo un listado de aniones y cationes, teniendo un listado de aniones y cationes es mucho más fácil
pues como nombrar la sal. Entonces, tomamos el apunte de esta parte y ya les explico con el listado de aniones y cationes cómo nombramos las sales. Es importante que las siguientes dos diapositivas, que es el listado de aniones y cationes, vamos a enviar, no me acuerdo quién es el administrador del grupo, bueno, pero la persona que sea administradora del grupo, vamos a enviar esas diapositivas si no hay ningún otro, sino solo yo. Entonces, yo se las envío más adelante para que tengan ese listado, el listado de cationes y el listado de aniones, porque si no, no van a poder nombrar las sales. Entonces, es una información que debemos tener presente para nombrar las sales. Tomamos por favor el apunte y ya les explico cómo. Anión siempre es negativo. Sí, señor. El anión siempre es el ion negativo y el cation siempre es el ion positivo. Aquí tenemos una lista de cationes. Esto no es necesario que lo copien. Esta es la que les digo que hay que enviar al grupo para que todos tengamos claro cuál es el nombre. Cuando se coloca el nombre no se utiliza la palabra ion, ¿no? Solamente el nombre que le corresponde al cation. Entonces, hidrógeno, el cation hidrógeno, el litio, que es litio más 1, el sodio, que es sodio más 1, el potasio, también potasio más 1, cesio más 1, plata más 1, o sea que está cada uno de los elementos con la carga que ellos pueden llevar. El ion magnesio es Mg más 2, el ion calcio también es más 2, el ion estroncio más 2, el ion bario también es más 2, el ion zinc es más 2, el cadmio también, el níquel también, el ion aluminio es más 3. Y aquí tenemos una lista de iones que son los que tienen más de un número de oxidación. Entonces tenemos que el cobre cuando es más 2 es el ion cúprico, el cobre más 1 es el ion cuproso, el hierro más 2 es el ion ferroso, el hierro más 3 es el ion férrico, el cromo más 2 es el ion cromoso, el cromo más 3 es el ion crómico. El mercurio, aquí está mal, aquí es más 1, es el ion mercurioso, cuando es más 1, viene con 2 átomos, y el ion mercúrico, que es el más 2. Aquí hay que hacer una corrección. Bueno, esa la hago para cuando se las envíe al grupo. Y el ion amonio, que es el ion NH4. ¿Sí? Esos son cationes, son iones positivos, por eso me aparecen como con el nombre acá de cation. Siempre que sean positivos, serán los cationes. Y aquí tenemos también un listado de aniones. Entonces tenemos HCO3 con carga de -2, es el ion bicarbonato, bicarbonato. ClO negativo, que es el ion hipoclorito, ClO2 el ion clorito, ClO3 el ion clorato, ClO4 el ion perclorato. Y así, hipobromito, bromito, bromato, perbromato. Hipoyodito, yodito, yodato, peryodato. Tenemos el ion nitrito, el ion nitrato, ¿sí? Y ahí tienen las cargas que les corresponde a cada uno. Son cargas negativas. El ion permanganato, el ion manganato, el ion bisulfato, el ion hiposulfito, sulfito, sulfato, tiosulfato, carbonato, oxalato, cromato, dicromato, borato, fosfito, fosfato, el ion hidroxilo, que ya lo conocemos, que es el de los hidróxidos, el ion cianuro, el ion fluoruro, bruro, bromuro, yoduro y el ion tetrationato. Todos esos iones no los vamos a encontrar en todas las sales que podamos ver, pero es el listado de iones que existe. En sus tablas periódicas también aparecen, en algunas tablas, no en todas, aparece un listado de iones, aparece una tablita con iones inorgánicos. A veces dentro de esos iones hay algunos que están errados, entonces vamos a manejar esta tablita que los iones como están ahí, están
correctamente, por lo menos estos iones negativos. Los iones positivos solo vi uno en el que hay que hacer algún ajuste. Entonces, ¿cómo nombramos las sales teniendo estos iones? Entonces, recordemos que las sales están formadas por un ion positivo y un ion negativo. Lo primero que hacemos es determinar esos iones. Entonces, esta es una sal, el ion positivo siempre es el primero. En este caso, K es el ion positivo. Y el ion negativo es el segundo. Entonces, nuestro ion negativo es NO3. NO3. ¿Sí? El ion positivo es K, el ion negativo es NO3. Entonces, de esa manera, separando por iones la sal, podemos nombrarla. Entonces, como el ion negativo es NO3, nos vamos al listado de iones, ¿cierto? Entonces, primero se coloca el ion negativo, primero el ion negativo. Entonces, ¿quién me dice en esta tabla cómo se llama el ion negativo que tenemos allá? El ion NO3, ¿cómo se llama según la tabla? Nitrato. Nitrato, muy bien, mire, aquí lo encontramos. NO3 es el ion nitrato. Entonces, de esa manera lo vamos a nombrar. Nitrato. Este color casi no se ve. Entonces acá el ion nitrato va primero. Luego va la palabra D. Nitrato D. Y nos vamos con el ion positivo. Entonces, dentro de los iones positivos, vamos a mirar cómo se llama este ion que tenemos ahí. Ese ion, el ion K. Potasio. Entonces, potasio es el nitrato de potasio. Este quedó por allá arriba. Y ahora muy abajo. Bueno, escribámoslo completo entonces. Lo llamaríamos nitrato de potasio. Y esa es la forma de nombrar una sal. Entonces, separamos los iones. ¿Sí? Aquí de igual manera, el ion positivo siempre es el primer elemento. El ion positivo es el primer elemento. El ion negativo es el segundo elemento. Bueno, el segundo elemento, la segunda parte de la molécula. La segunda parte. Este es el ion negativo. Y aquí vamos a mirar algo bien particular. Ese ion SO4, mirando aquí en nuestra tabla de iones negativos, ¿cómo se llama? El ion SO4. Sulfato. Muy bien, se llama sulfato. ¿Y qué carga tiene ese sulfato? Negativo. Sí, pero ¿cuál carga? ¿Cuál valor? Menos 2. -2, ¿cierto? Son dos cargas negativas. Entonces, este sulfato que tiene dos cargas negativas, me está diciendo algo más, que si el sulfato, el ion completo, tiene dos cargas negativas, ¿cuáles serán las cargas del cobre? ¿Cuál será la carga del cobre? Positivo. ¿Cuántas? 8. No. Entonces Todo menos el ion sulfato, 2. todo el ion sulfato, sin contar este 4, no hay que tener en cuenta este 4, solo el ion sulfato es -2, todo, incluyendo el SO4 completico es -2. Entonces, ¿el cobre cuánto debería ser? 2. +2. ¿Por qué necesito saber el del cobre? Porque resulta que el cobre tiene dos números de oxidación.
y de acuerdo al número de oxidación es el nombre del ion. Entonces, si el ion es cobre más 2, si el catión es cobre más 2, ¿cómo se llama ese catión del cobre? Si es cobre más 2. Cúprico. Cúprico. Muy bien, es cúprico. Entonces, el nombre de esta sal sería primero el ion negativo, que es sulfato, y luego el ion positivo, que es cúprico. Cuando tenemos iones positivos que terminan en oso o en ico, no colocamos D. Cuando tenemos iones positivos que terminan en oso o en ico, no colocamos D. Entonces es el sulfato cúprico. Mientras que el de arriba sí es el nitrato de potasio. Entonces, se nos acabó el tiempo, dejamos por hoy hasta ahí y en la próxima clase miramos el ejemplo con el resto de las sales. Bueno, que tengan excelente resto de día y que Dios los bendiga. Chao, chicos.